Hola, buenas. Hoy es 7 de diciembre. Hoy se celebraría el 98 aniversario de Calvin Forrest Quate, uno de los tres inventores del microscopio de fuerzas atómicas. Y es que justo en el 2021 se cumple el 35 aniversario del descubrimiento de este microscopio que, junto al microscopio de efecto túnel que se descubrió hace 40 años, marcaron lo que vendría a ser el gran inicio de las nanotecnologías. Una serie de microscopios de familia que nos permitían no solo ver, sino manipular átomos, tal como predijo el gran Richard Feynman en 1959. Para hablar del STM, de la FM, tanto desde las perspectivas presentes y futuras como de su historia, me acompañan hoy dos ponentes de lujo. En primer lugar tenemos a Marina Gianotti. Ella es química y doctora en ciencia de materiales en Argentina. Es investigadora en el CIBER BBN y en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, en el IBEC. Y aparte es profesora asociada en químico-física de la Universidad de Barcelona. Buenas, Marina. Hola. Y también me acompaña Pedro Serena, doctor en ciencias físicas, investigador científico en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, perteneciente al CSIC, la mayor institución científica de España que trabaja en todas las áreas del conocimiento. Muy bien, pues Pedro, comienzo contigo. Pues encantado. He hablado del microscopio de efecto túnel. ¿Qué es el microscopio de efecto túnel? ¿Qué es el STM? Pues bueno, voy a compartir la pantalla. Perfecto. Para poder mostrar una cosa. Vale más que mis palabras, no sé si es verdad, pero vamos a ver. Seguro. Sobre todo con microscopías que intentan ver lo que no ven nuestros ojos. Bueno. Muy bien. Ya podemos ver tu pantalla perfectamente. Pues bueno, pues la idea es que tanto en química, en biología o en física hay un gran interés por saber cómo funcionan los procesos que ocurren en las superficies. Las superficies son entidades muy importantes porque se comportan los átomos que están allí de una forma distinta a los del interior y porque además es por donde se producen los intercambios de materia y energía entre entidades muy distintas, ¿no? Cuando uno ve un puesto de naranjas en el mercado, las ve todas perfectamente ordenadas, eso es lo que podría ser una superficie seguramente a nivel atómico si cada naranja fuera un átomo. Una estructura cristalina que decimos. Sin embargo, la triste realidad es que las superficies están llenas de defectos, átomos que se ponen encima, porquerías, impurezas que se incrustan, a veces no se rompe la simetría que se tiene, el orden se rompe o aparecen escalones, ¿no? El mundo perfecto no existe. Tienen mucha riqueza, ¿no? Y a nosotros habitualmente las cosas así planas, lisas, no nos interesan tanto, ves una y ya ves toda, pues eso es justo lo que es un cristal. Pero en cambio cuando hay este tipo de defectos nos interesan entender por qué, cómo. Entonces, microscopio de efecto túnel es una herramienta que se basa en un fenómeno cuántico que ocurre cuando, en este caso, acercamos una punta metálica sobre una superficie conductora y en función de la distancia aparecen tres tipos aparecen distintas corrientes. Cuanto más cerca, más corriente. Además, crece exponencialmente. Entonces, como es muy sensible, esta sensibilidad se utiliza precisamente para poder detectar si estoy cerca o lejos de una superficie y luego con técnicas muy habilidosas pues moverme hacia los lados, derecha e izquierda, un pasito para adelante, un pasito para atrás, de tal manera que pueda intentar explorar las corrientes que aparecen entre la superficie y la muestra. Y esto es lo que hacemos pues, en este ejemplo. En este ejemplo cogemos nuestra superficie real y nos acercamos hasta que genera una corriente túnel y lo que hacemos es explorar la superficie, por ejemplo, manteniendo la corriente constante. Mantener la corriente constante significa que la punta la tenemos que mover hacia arriba o hacia abajo, de tal manera que ese movimiento que hacemos para mantener la corriente constante, de alguna manera es una reproducción de lo que está ocurriendo en la topografía de la superficie. La idea es que recorriendo la superficie, trazando perfiles paralelos, pues uno tiene un conjunto de rayas que así vistas dicen muy poco, pero con el software adecuado nos permiten obtener la superficie que hay ahí con sus defectos, sus vacantes, etc. Y obviamente esto es una modelización y en realidad lo que obtenemos son cosas un poquito más sofisticadas como esta que vemos aquí, que es una imagen del silicio.
¿de acuerdo? Una de sus reconstrucciones y una de las primeras cosas que se vieron, una de las primeras superficies que se vieron, ¿no? Con toda su riqueza y todo su llamativo. Es falso color, el nanomundo no tiene colores tal cual, y aquí ya la imaginación del científico metido artista es el que logra con sus paletas de colores pues resaltar unas cosas frente a otras a través de los colores. Estos equipos y esto que estás diciendo, que parece tan sencillo esto de ver átomos, ¿no? Como que me voy a la habitación de mi hijo y empiezo a coger pelotas y digo, mira, esto es una pelota, pero átomos, parece increíble. ¿Esto dónde se inventó? Pues se descubrió en el laboratorio de IBM en Zúrich, un bonito paraje en Russlikon al lado del lago de Zúrich, donde IBM tiene unos laboratorios, y fueron estos dos señores, Heinrich Rohrer y Gerd Winig, los que descubrieron un instrumento que inicialmente era muy poco sofisticado de aspecto. Era el boom de la época, pero bueno, parecía un sistema con lleno de muelles y tal, ¿no? Y muy grande. La idea, aquí abajo veis la primera imagen que se obtuvo con STM, que era esto que he dicho antes, un barrido de líneas y bastante, digamos, poco bonito respecto de lo que se puede hacer. Luego se pudo construir ya con software en una empresa como IBM la imagen de la derecha, que es la misma, pero con un cierto tratamiento. Pero realmente era un problema el obtener esto, porque hay que imaginarse que, no sé, que estar viendo átomos con otro átomo que está en la punta es algo así como coger el Everest, poner un alpinista, darle la vuelta a todo el Everest y que un señor esté tocando las cabezas de otros señores pues en una pista de patinaje con la gente moviendo la base del Everest, pero al revés, ¿no? Es una cosa alucinante. Ya. Muy bien, Pedro, muy interesante. El símil del Everest me ha gustado. Y para esta primera tanda de preguntas, yo sé que tú tienes una relación muy especial con este equipo, con los STM, ¿verdad? Sí, porque estos equipos llegaron a Madrid en los años 84, fue el segundo lugar del mundo donde llegaron, y justo estábamos yo acabando la carrera y empezando la tesis. Y aunque yo había hecho física teórica, pues era el boom en ese momento, ¿no? Lo llamamos lo que me gusta llamar a mí la movida atómica madrileña. Entonces, en ese momento estábamos toda la gente con esta herramienta un poco alucinados, y dos profesores, Nicolás García y Arturo Baró, que era lo que lo habían traído, pues uno de ellos, Nicolás García, que hacía teoría y simulación, pues me ofreció trabajar en su grupo, y él era el que tenía una gran relación con IBM. Fueron los que montaron el microscopio en la Autónoma de Madrid. En mi caso particular, pues pude tener algún trabajo con Heinrich Rohrer para explicar precisamente cómo se mueven los electrones, cómo saltan desde una punta a una superficie, para entender todas estas corrientes que aparecen allí. En su momento supongo que te parecería como algo común, pero visto en perspectiva, ¿no? Estar ahí trabajando con un futuro, con un premio Nobel y con toda la historia que ha tenido el FM y el STM, visto en perspectiva es espectacular. Sí, Hombre, es una experiencia inigualable. De entrada, Suiza es sí, un país así, sí. encaja bastante bien con mi personalidad, quizá un poco cuadriculada a veces, entonces está todo súper bien organizado. Eh, Era un mundo de empresa también, IBM, y luego además pues estás en un sitio, en un laboratorio donde eran 200 personas y había 4 premios Nobel, los dos del STM y los de la superconductividad de alta temperatura, con lo cual era un entorno como que muy pocas veces, es decir, ya nunca más he podido vivir, ¿no? No veas. Sobre todo en España, ¿no? Muy bien, esta primera parte del STM da paso a la segunda, que tenemos a Marina para contestarnos la pregunta. Hemos hablado de la FM, del microscopio de fuerzas atómicas. ¿Qué es una FM? Pues una FM, bueno, vendría a ser la versión más generalizada, ¿no?, del STM, en realidad, generalizada en el sentido de que el STM, como dijo Pedro, se basa en que entre la punta y la superficie que se está sondeando, ¿sí?, la interacción que mide o que utiliza para generar la topografía o para generar la imagen, es corriente túnel. Y corriente túnel solo ocurre entre sistemas determinados, ¿no?, como metales. En el AFM es parecido, hay una punta también que sondea una superficie, pero la interacción que se mide, digamos, o que se utiliza para generar la imagen o para generar la medida es fuerza, ¿sí? Es fuerza entre las dos superficies. Y la ventaja de esto es que fuerza existe en todos los ambientes y todo es fuerza. Entonces, esto lo que permitió es, pues, generar una técnica que permite
trabajar con sistemas, pero de todo tipo, ¿no? Y eso ha sido genial, ¿no? Claro, Y, sí. No, que digo, el gran salto. Surgió muy poquito después que el STM, y la cuestión es que para medir esas fuerzas, bueno, yo no tengo un PowerPoint, pero tengo mi imagen hace un poco así, ¿no? Muy chulo esto. Es chula porque, bueno, la punta, como decía Pedro, hay una punta muy fina que interacciona con una superficie, y en el caso del FM, la punta está montada en una especie de palanca. Sí. Esta que tengo aquí es macroscópica, es decir, de mi tamaño, pero en realidad esto tiene una décima de milímetro, ¿no? Este triángulo. Es muy, muy pequeñito, y la punta también es nanoscópica. Entonces, esto interacciona con la superficie, ¿sí? Y sí, se puede medir cómo es esa interacción a través de cómo esta palanca se dobla. Y sí, esto que es genial porque permite entonces reproducir, por ejemplo, una topografía. Si yo tengo en mi superficie algo como esto, sí, y yo voy barriendo, pues esto se va a doblar, Sí. Y si yo le pido a mi equipo que mantenga una fuerza constante, lo que va a hacer es subir, ¿sí? Y reproducir como quien lee con sus dedos, ¿no? Una superficie. El FM vendría a ser como el microscopio óptico, la analogía a la visión al ojo, ¿no? Pero en miniatura. Pues el FM sería como el tacto, pero en miniatura. Nos permite tocar una superficie y construir una topografía también línea a línea, igual que el STM, pero utilizando una propiedad que vale para infinidad de sistemas. Una pregunta, ahora que todo se miniaturiza, y si ves, por ejemplo, los discos duros de los 80 con los actuales, la actual capacidad que tiene las tecnologías de la información, ¿cómo era la primera versión de la FM? ¿También se desarrolló en Suiza? ¿Quién lo desarrolló? Yo ya he dicho al principio que estaba Calvin Quate, pero sí. Sí, bueno, la FM, Vini, que es uno de los inventores del STM, pues surgió la idea de hacer a partir de ahí el AFM, y con Quate y con Gerber, entre ellos tres, entre IBM y gente de California, hicieron, digamos, este avance del STM, porque en realidad la tecnología básica era la misma. Y era tan la misma que, de hecho, el AFM original utilizaba un STM, porque la importancia de conocer cómo esta punta se dobla hacia arriba o hacia abajo para saber si está interaccionando más fuerte o menos con una superficie, ¿sí? Lo importante es saber esta posición. Y esta posición, al principio, la determinaban con un STM. El STM, como es tan sensible a la distancia entre la punta del STM y el metal que está sensando, era capaz de determinar si esto se movía muy poca distancia hacia arriba y hacia abajo. O sea, que era una combinación de los dos equipos, pero que utilizaba las fuerzas. Luego, unos años después, se les ocurrió que podían utilizar un sistema más simple, un sistema óptico, que lo que hace es un láser. Necesitamos que esta superficie refleje. Si el láser refleja en esta superficie, va a parar a un sensor que detecta la posición del láser, y si esto se dobla hacia arriba o hacia abajo, pues la posición cambia y es capaz de saber cuánto ha cambiado esa posición. Y sé, bueno, al principio cuando te he presentado estás en el IBEC, en CiberBBN, y tú directamente trabajas con este equipo. ¿Tú qué haces en el laboratorio? Y bueno, este equipo permite generar topografías de superficies, como dijimos antes, pero también permite medir y aplicar fuerzas, ¿sí? La gracia que tiene es que los objetos macroscópicos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, esto es una cajita metálica y esto es mi punta, ¿no? Si yo quiero que estos dos objetos se atraigan, como se están atrayendo ahora, esto ocurre porque yo le he puesto un imán aquí, porque los objetos macroscópicos necesitan fuerzas muy grandes, ¿no? Para atraerse o para repelerse. Los objetos nanoscópicos no, utilizan fuerzas muy pequeñas, ¿sí? Interaccionan entre sí gracias a fuerzas muy pequeñas. Y el AFM nos permite conocer esas fuerzas. La ventaja que tiene el AFM es que permite trabajar en medio líquido, permite trabajar a temperatura ambiente, permite trabajar en condiciones que son bastante favorables para materia blanda, para materia biológica. Lo que a mí me interesa y lo que hago yo con el equipo es intentar entender cómo interaccionan moléculas. Por ejemplo, una membrana de una célula está formada por un montón de moléculas que se asocian con estas interacciones débiles, ¿sí?
Con el AFM somos capaces de conocer cuáles son esas fuerzas que mantienen esas moléculas unidas, de qué depende esa fuerza, cómo cambia si hay una patología, por ejemplo, en una célula, cómo una droga interacciona con una membrana, un cierto fármaco, permite entender cómo proteínas se comunican entre sí para cumplir su función. Hay proteínas que tienen que estar unidas para tener una función, hay proteínas que tienen que comunicarse y despegarse, ¿sí? Todo este tipo de interacciones y de fuerzas que mantienen la función y la estructura de todos los organismos vivos, pues por ahí es por donde me interesa a mí y por donde estudio yo los sistemas con este tipo de tecnología. Muy interesante. Bueno, yo al principio, después de esta primera visión del STM y de la FM, al principio he hablado, ¿no?, de la efeméride tan especial del 2021 con el STM y el AFM, y se han celebrado, se han desarrollado diferentes actividades este año, y una de las que más impacto ha tenido ha sido un vídeo en donde tenemos a uno de los protagonistas, Pedro Serena, que habla de estos 40 años del STM y de la relación tan especial que tuvo con Madrid. Os recomiendo que veáis este vídeo, y ahora en un momento os pongo el tráiler para que sepáis de qué va. Este año, 2021, celebramos el 40º aniversario del desarrollo del microscopio de efecto túnel. Se descubrió un nuevo tipo de microscopio, el microscopio de efecto túnel, basado en una propiedad cuántica de la materia. No solamente vamos a obtener imágenes de las superficies, también vamos a poder modificar las superficies a escala nanométrica. El STM y los SPM en general lo que supusieron en su momento fue el hacer realidad la nanotecnología, que era una idea en un momento de Richard Feynman. Mostraremos quiénes fueron sus inventores, cómo funciona, para qué sirve, qué técnicas afines se han desarrollado y, por supuesto, hablaremos de los pioneros de la técnica en España. Pues esto que hay aquí es el primer microscopio de efecto túnel que hubo en España y uno de los primeros microscopios de este estilo que hubo en el mundo. Se lo trajeron en el coche y tuvo algunos accidentes, como por ejemplo pues el paso por la frontera y tal. Allí pues claro, los policías estaban un poco alucinados. Lamentablemente, dos de esos pioneros nos dejaron en 2020, Juan José Sáenz Gutiérrez, alias Mole, y José María Gómez Rodríguez, alias Chema. Este vídeo es también un homenaje a su inolvidable legado. Yo ahí aprendí las dos visiones de la ciencia, el detalle, que era la visión de Chema, y la visión más desde fuera, más global, que era la visión de Mole. Hoy tenemos un protagonista de primera fila de la escuela madrileña y además con una historia súper interesante y muy curiosa de cómo llegó el STM a España, ¿verdad, Pedro? Que fue muy curioso todo, da para una película. Bueno, os ha dado como parte de un documental. Tanto que estamos hablando de esta escuela del STM y de la FM allí en Madrid, ¿nos lo explicas? Tanto la historia del primer STM que llegó a España como esta escuela. Pues todo esto se debe realmente a una relación personal de gente que se cae bien, y en concreto pues el que fue mi director de tesis, Nicolás García, que había sido discípulo de Javier Solana. Este hombre pues se cayeron muy bien con Heini Rohren en un congreso. Tenía digamos, carácter campechano, muy abierto, muy extrovertido, y hicieron una buena amistad. Y cuando Nicolás vio que se estaba desarrollando una herramienta que era bastante potente, pues quiso de alguna manera que esa herramienta también estuviese en España, pero él era teórico, no era experimental, y salió con un experimental, un microscopista, el microscopio de barrido de la Autónoma, Arturo Baró, y él fue Arturo el que fue 6 meses a Zúrich. Allí se formó, estuvo trabajando pues a mano con Chris Gerber, que era el que desarrollaba la herramienta realmente, y con las dos personas que iban a ser premios Nobel. Y luego en el momento del traslado, pues en esta época no había así, digamos, lo que hay ahora para trasladar las cosas, y al final pues se decidió venir, se lo trajeron el premio Nobel Heini Rohren y Chris Gerber en el maletero de su coche de Zúrich.
Lo típico. Parando en varios sitios a cenar, haciendo noche en algunos sitios tomando vinos y tal, por España, y llegaron aquí después de 2 días. Y bueno, pues tuvieron sus problemas al pasar la frontera, porque en esa época pues tú decías que llevabas algo que era de átomos para ver átomos, y la gente del Guardia Civil, pues la palabra átomo, atómica y bomba y el tamaño que tenía estas cosas era bastante similar, digamos, ¿no? Entonces tuvo su... Y bueno, se instaló. En España se utilizó por primera vez el STM, como no había unas condiciones de ultrabalto vacío. El artículo primero que salió potente de Nature fue precisamente por usar STM para ver virus, bacteriófagos, que era una cosa que querían haber hecho en Zurich, pero fue el trabajo que le encomendaron a Arturo Baró, que no sé si le dijeron, esto va a ser imposible, vamos a dejarla al español a ver si se rompe los cuernos con el STM viendo virus, pero salió. Y luego esto permitió generar una escuela de gente, los discípulos de Nicolás haciendo teoría, o de Arturo haciendo ciencia, y de otros colegas que se apuntaron, porque luego la escuela, pues, la gente hacía estancias en IBM y enseguida se esparció por todo el planeta. Pero el tener ese pequeño año de ventaja, o 2 años, eso hizo pues que en España pues ahora estés entre los 10 primeros países del mundo en temas de SPM. Hubo hasta una empresa, ¿no? Nanotech, que quebró con la crisis, pero que usó la tecnología que se desarrolló en los laboratorios de la UAM por 4 profesores. Muy bien. Esa escuela es muy potente, es una historia bonita de ciencia, agridulce, porque al final una industria nacional, la única que había haciendo microscopios, pues no pudo soportar la crisis interna. Pero bueno, esto es marca España también, ¿eh? Sí. Sí. Muy interesante, Pedro. Está claro que ha habido un antes y un después con la escuela madrileña, pero Marina, también la escuela catalana ha sido bastante importante, y tú conociste a uno de los personajes principales, ¿no? Al doctor Fausto Sanz. Conocí, ¿no? Yo vine a trabajar a Barcelona a su grupo, ¿sí? Yo estaba en Holanda en el grupo de Julius Bancho y vine a Barcelona a trabajar con él en un proyecto que no tenía nada que ver con AFM, pero de verdad decidí entrar en ese grupo y aceptar esa oferta porque sabía lo que hacían y porque me interesaba seguir trabajando con el AFM. Y claro, Fausto fue quien trajo el AFM a Barcelona y a raíz de quien se hizo tan grande, ¿no? Tan grande como en tantas áreas. Sí. Bueno, aprovecho porque yo también conocí a Fausto. Yo trabajo en la unidad de técnicas nanométricas de los centros científicos y tecnológicos, y él era el asesor científico. Aprovecho para hacerle un cálido homenaje, que nos dejó en época COVID, y fue todo un maestro de toda una generación de microscopistas en la nanoscala. Muy bien. Estamos hablando desde el punto de vista histórico, aunque ya Marina nos ha hablado de cómo se utiliza actualmente, pero ha evolucionado y se ha convertido en una herramienta básica, ¿no? Para la explosión de las nanotecnologías, ¿no? En estos últimos 35 o 40 años, ¿verdad, Marina? Sí. Bueno, yo es verdad que no agarré estas tecnologías, no las agarré en su inicio como Pedro, porque yo estaba en la primaria cuando las desarrollaron, pero en cuanto pude y las conocí, ahí fui, ¿no? Pero empecé en Holanda estirando polímeros, ¿sí? Que para mí era fascinante porque estaba manipulando una molécula y a mí me resultaba fácil. Yo venía del mundo del polímero, pero de bloques, así grandotes. Claro, y estirar una molécula y ver cómo la elasticidad dependía de cosas que yo le hacía era genial. Y es verdad que esta técnica, que aún está en desarrollo, pues ha cambiado muchísimo. Hoy en día se pueden hacer muchísimas cosas, sobre todo, como os decían, en áreas como la biología, como la nanomedicina. El hecho de poder trabajar en medio líquido, el hecho de poder trabajar a fuerzas cada vez más pequeñas, a velocidades cada vez más altas, ¿no? Porque las técnicas de barrido suelen ser técnicas lentas porque hay que ir recogiendo la información en la superficie. Hoy en día se puede trabajar a velocidades incluso de construir un vídeo de cómo se mueve una proteína o cómo un motor molecular, digamos, funciona. Se ha combinado con otras técnicas, con técnicas de óptica de superresolución para ver, por ejemplo, procesos celulares a la vez que estoy afectando mecánicamente una célula, o, bueno, muchísimas cosas. Incluso
estoy hablando un poco del área más bio, pero en el área de materiales también se pueden hoy en día hacer muchísimas cosas en el área no solo de fuerza, sino de propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, propiedades diversas, y esto todavía creo que está en marcha, ¿no? Esto todavía está en marcha, me interesa cogerlo. ¿Qué perspectivas futuras tienen estas técnicas? Esta es para los dos, tanto el STM que Pedro como el AFM Marinas. Hemos visto la evolución en estos 30 años, pero ahora esta pregunta es más difícil. ¿Hacia dónde van estas técnicas? Bueno, es verdad que el STM es un poco la madre del cordero, es la tecnología, digamos, de la que emerge, es la que impregna de la filosofía del AFM y todas sus variantes, pero ha quedado mucho más reservada para las investigaciones de carácter más básico, también debido a la limitación que tiene de que las muestras tengan que ser conductoras, etc. Pero para temas de analítica fina, de entender lo que ocurre en una superficie metálica, conductora, en distintas temperaturas, pues sigue siendo una herramienta muy buena, ¿no? Es decir, pues, y también está luchando por adquirir imágenes a mucha más velocidad para ver procesos de difusión, etcétera, que son más complicados que en los seres vivos porque son más rápidos. Entonces y luego, sobre todo, hacer espectroscopía, es decir, el hecho de poder decidir cuando mi punta aterriza en un átomo, pues tú eres, Pepito Pérez, pues eres cloro en la tabla periódica o eres azufre. Y entonces son los dos retos que tiene, pero siempre yo creo que mucho más vinculado a una investigación de carácter más básico por las limitaciones que tiene, las dificultades, mientras que pues, es verdad que las herramientas de tipo SPM en general, con el AFM, pues han tenido una explosión que se puede decir que no hay laboratorio del mundo que se precie que no tiene uno, o instituto de investigación que no tiene uno. Antes la gente tenía un microscopio óptico, luego tuvieron microscopios electrónicos y ahora la gente pues tiene SPMs, AFMs, MFMs y este tipo de cosas. Y Sí. Marina, ya nos has adelantado un poco, pero el AFM, perspectivas futuras, buenísimas. Bueno, el AFM y el STM, porque le iba a comentar a Pedro que aquí, bueno, yo estoy trabajando con Pago Rostiza en el grupo de suyo del IBEC, y él está haciendo también cosas de sistemas biológicos, con el STM, que también siempre son respuestas a preguntas bastante fundamentales, pero hay un avance ahí, porque ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo dos proteínas se comunican, dos proteínas de transporte electrónico, y en qué condiciones fisiológicas o patofisiológicas ese proceso puede ver alterado, o ¿no? Dependencia de cosas estructurales muy localizadas en combinación con interacciones de fuerza, como podemos ver con el AFM. Pues no sé, yo creo que el AFM también va siempre del punto de vista más bien fundamental, pero va intentando aproximarse a poder hacer medidas bueno, bastante sistemáticas, ¿no? En el sentido yo creo que de diagnóstico, por ejemplo, de enfermedades a nivel tejido, a nivel celular, se está utilizando bastante. De evaluación de fármacos, por ejemplo, cosas más directas de virus, bueno, ahora hay muchos estudios, se han hecho desde que está tan lamentablemente de moda el tema del COVID-19, ¿no? De cómo interaccionan las proteínas del virus con superficies o con células, como todo este tipo de medidas que, bueno, que suelen ser útiles también para predecir o para poder determinar cómo actúa un fármaco o qué tipo de fármaco conviene desarrollar, cosas. Sí, sí. Está claro que entonces fácilmente me responderéis la pregunta otra vez abierta a los dos de que estas técnicas son importantes, ¿no? Para el avance de la ciencia, para el avance de la humanidad en general, ¿no? Hombre, de alguna manera, empezando así por ese tema, la posibilidad de ver átomos por primera vez, sí. sea verlos a través de una corriente y un dibujo, una falsa visión, digamos, más bien un tacto casi, ¿no? Era pues una cosa que se estaba esperando desde los griegos, ¿no? O sea, decir, bueno, esto está aquí, ya las vemos de una forma directa. El segundo paso fue manipularlos, es decir, usar las mismas herramientas para una partícula, moverla de un sitio para otro y decir, pues podemos mover los átomos
y como decía antes pues, Marina, pues estirar, torturar a la materia. Los físicos nos encanta torturar la materia, pues la torturamos pero a escala ya súper pequeñita, ¿no? Y local, y ver lo que pasa, cómo responde. Pues eso fue espectacular, ¿no? Es decir, es un antes y un después. Y esto pues también sirvió para profundizar en lo que hemos llamado nanotecnología, ¿no? Tiene muchas patas la nanotecnología, muchas vertientes, y esta pues ha sido una de las aportaciones de las importantes pues para sobre todo soñar. Yo creo que ha permitido soñar, ¿no? El poder fabricar y hacer objetos a la nanoescala de una manera bottom-up, de abajo arriba, como hace la biología, que antes a lo mejor pues no se veía tan clara cómo se podía hacer. Bueno, Marina casi ya antes nos ha respondido esa pregunta con un tema tan de actualidad como la COVID. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, es que es como dice Pedro, el hecho de poder observar, como le decimos entre comillas, ¿no? De sentir. Para mí es como sentir. Yo ya es como que percibo, ¿no? Que estoy estirando una molécula aunque no la vea, porque en ese caso ni siquiera genero una imagen, simplemente genero una curva con datos, pero poder manipular la materia a esta escala y poder hacer ese tipo de medidas, pues vale para todos los campos y para responder un montón de preguntas y para asistir al diseño de objetos como, no sé, como las nanovesículas que se utilizan para las vacunas de la COVID, ¿no? También. Sí. Y una pregunta. Cuando te he presentado, tú eres argentina, has hablado de que estuviste en Holanda, ahora en Barcelona, y ya no solo seguir este camino de tanto viaje, pero ¿qué tiene que hacer un estudiante para llegar al final a poder utilizar estas técnicas o investigar o demás? ¿Qué recomiendas o qué tiene que hacer? Tener ganas, yo creo, porque, hombre, depende de dónde esté, pero aquí en Madrid, en Barcelona o en Madrid, estamos así de opciones y oportunidades. O sea, que es tener ganas y acercarse a las universidades, porque, como dice Pedro, hoy en día estas técnicas están en los laboratorios, en los institutos, se encuentran y se utilizan para un montón de aplicaciones. Tener ganas y estudiar, porque para poder luego insertarse en el mundo científico es importante dedicarle mucho, pero sí. Muy bien. Hablas de estudiar, tú estás trabajando en este campo para responder dónde podemos encontrar en España las posibilidades para estudiar y acabar usando estas técnicas o incluso para trabajar, Pedro. Hombre, prácticamente todas las universidades en las que estudian química, física, en algunos casos biología, ya empiezan a tener alguna conexión, asignaturas con la nanotecnología, ¿no? En distintas vertientes. Y entonces hay muchas escuelas, tanto de grados, máster, etcétera, que incluyen temas nano. Está en Barcelona, ¿no? En la Autónoma. En Barcelona, incluso en la Autónoma, en la carrera. Máster con la carrera. Y en La Coruña. En ciencia y nanotecnología. Pero en realidad todas las universidades tienen este tipo de oferta, ¿no? Algunos programas muy chulos, en consorcios de universidades, ¿no? Entre varias universidades. Y luego, como decía, solo en la red Nano Spain somos casi 380 grupos de investigación y a lo mejor un 30% tienen estas herramientas para trabajar. O sea, se da cuenta y hay como 100 grupos así a bote pronto de gente que puede trabajar con estas herramientas como unas más, además de las otras que ya tenía antes y otras que se han añadido luego, ¿no? Pues para poder trabajar en el nanomundo, ¿no? Y además lo bueno es que también puede venir lo mismo de la biología, la física, la química, la ingeniería, la medicina. Es decir, que estas herramientas tienen utilidad en muchísimos ámbitos y pues un médico puede trabajar pues a nivel nano y medir, como digo yo, en ese caso su paciente va a ser una célula en vez de un tejido o un órgano o una persona, pues va a ser la célula y puede trabajar a escala celular probando fármacos, haciéndole perrerías a las membranas, etcétera. Y eso, pues hombre, científicamente es apasionante, ¿no? O sea, el poder trabajar con ese tipo de... Está claro que
que este año que celebramos los 40 años del descubrimiento del STM y hoy en particular el 98 aniversario de uno de los inventores de la FM, esto aún tiene muchísimo recorrido y quién sabe si de aquí a 40 años, al celebrar el 80 aniversario, se sigue hablando de estas temáticas, seguro que sí. Pues no sé si queréis añadir algo más para concluir. Para mí ha sido un auténtico placer escucharos y espero que los potenciales oyentes de esta entrevista también les haya gustado. Sí, sí. Pues nada, encantado de estar aquí y eso, animar a los chicos y chicas jóvenes a que hagan cosas de ciencia, estudios de ciencia, que se interesen por la ciencia, aunque vayan a cualquier otro tipo de carreras, y que sepan que los seres humanos estamos haciendo cosas bastante espectaculares, ¿no? En todos los ámbitos. Sí. Y justo el tema de la manipulación y la visualización de estructuras súper diminutas, pues es una de las cosas del siglo XXI, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues un placer y hasta la próxima. Gracias, Jordi. Adiós. Muy bien, gracias.